le estamos dando la bienvenida a un otoño fresco, rico, y me encanta. Yo creo que para mí es la fecha más, el tiempo más rico para mí es el otoño. Y todos los tiempos, porque aquí nos puso el Señor, ¿verdad? Aquí estamos. Pero este es el tiempo que disfrutamos. Para muchos dicen, no, yo prefiero el calor, otros no, yo prefiero el frío. Yo prefiero este tiempo hermoso que el Señor nos ha dado. Pues en esta mañana, pues, estando entendido en lo que el Señor quiere traer en medio de nosotros y entendiendo de que nosotros somos fuertes en Él, no nos somos suficientes nosotros mismos. A veces pensamos que somos suficientes, ahí viene el fallo. Y bueno, pero el Señor nos enseña los fallos. Lo bueno es que en Dios no hay pérdida. De eso pueden vivir seguros. Que el Señor saca de cualquier tribulación o cualquier situación que parece que nos hemos equivocado, Él nos da una lección. O sea que no hay pérdida en Él. Y lo único que tenemos que estar preparados para lo que nos quiere enseñar. Cuando leemos en el Salmo 23, verso 5, donde dice que Él prepara mesa delante de su presencia, pero delante de los adversarios. O sea, Él nos está enseñando, aún en medio de los que nos rodean, que son adversarios, que piensan contrario, que están en otra cosa. Pero Él nos prepara mesa. O sea, Él nos dice, ustedes coman de esto que les voy a dar y ellos van a ver, ellos van a aprender a través de lo que tú estás pasando. Y a veces cuesta mucho trabajo digerir esto, porque siempre la idea que tiene el pueblo de Dios es que si yo soy creyente, todo me va a venir bien y yo no voy a pasar ninguna situación porque el Señor es mi seguro de vida. Amén, gloria a Dios, es nuestro seguro de vida. Pero nosotros, dice, una misma cosa le pasa al justo como al injusto. Y eso tenemos que estar bien claro, que está escrito en Proverbios, donde dice, una misma situación le ocurre al justo como al injusto. Pero el justo sabe salir de la situación, pero el injusto se vuelve loco, se corta las venas, se mata, se cuelga de un árbol, porque no encuentra solución. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar solución en medio de cualquier crisis que nosotros estemos pasando. O cualquier fallo, o cualquier equivocación, o cualquier, pues, en nuestra suficiencia, porque tenemos nosotros la habilidad de sentirnos suficientes, de poder hacer todas las cosas. Y nos damos cuenta que no es así. Entonces, cuando nos damos cuenta que no es así, entramos en lo que es un fruto muy hermoso, ¿verdad? O una virtud que se llama prudencia. Y entonces aprendemos a ser prudentes. Aprendemos a poner guarda en nuestra boca, porque con nuestra boca bendecimos, pero a veces maldecimos. Con nuestra boca bendecimos, pero algunas veces condenamos. Y no nos damos cuenta. O sea, estamos nosotros, pues, delante del adversario, como dice, de nuestros adversarios, y a veces nos ponemos de parte de nuestros adversarios y pensamos igual que ellos. Pero el Señor nos está preparando mesa, nos está enseñando, nos está diciendo, aquí yo le estoy preparando una comida diferente y la estoy preparando delante de ellos, para que veas que tu comida, la que tú comes, es muy diferente a la que comen los adversarios. Es muy diferente. En ese Salmo 23 hay un consuelo muy grande yo digo para todo creyente, creo que es el primer salmo que estudiamos, que aprendemos en memoria. Desde los niños en la escuela dominical aprenden el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De memoria nos aprendemos ese salmo, porque es un salmo que nos da mucho confort y nos da mucha seguridad, porque sabemos quién es nuestro pastor y eso nos anima tanto. Pero el Señor, a pesar de que nos ha enseñado y nos ha dado tanto, pues, fuerza, nos ha dado tanto consuelo, nos ha levantado, en medio de todas estas cosas hay momentos que tenemos que pasar situaciones difíciles y estamos conscientes de eso. ¿Cuántos no estamos conscientes? Todos estamos conscientes, ¿verdad? No podemos decir, esto me pasa porque alguna puerta abrí, porque yo he escuchado mucho eso. Esto me pasa porque abrí una puerta. Esto me pasa porque hice aquello. Esto me pasa porque hice esto otro. Esta es la consecuencia de algo que yo hice mal. Entonces nosotros nos condenamos a nosotros mismos, cuando más bien deberíamos humillarnos delante del Señor. Bueno, Señor, si pasa de mí esta copa, como dijo Jesús, pasa de mí esta copa. Si yo tengo que cargar con esto o pasar por esta situación, ¿qué me vas a enseñar con esto? Porque Él nos enseña lecciones de situaciones difíciles. El Señor nos enseña esas lecciones. Los discípulos vivieron momentos muy intensos con Jesús.
porque a veces no entendía y a veces sí entendía. Entonces ellos pasaron lapsos de tiempo en sus 3 años y medio en que nos dejaron un buen ejemplo. Ellos muchas veces le preguntaban cosas hasta tontas al Señor, cosas que, habiendo caminado con Él, viendo tantos milagros y viendo tantas maravillas, como abría ojos, como sanaba cojos, como todavía Felipe le dice, Señor, muéstrame el Padre y nos basta. Cosas así. Jesús le dijo, pues si me viste a mí, ya viste al Padre. Porque ellos no entendían en su mente natural, en su ignorancia y en su choque con lo espiritual, porque mucha gente cuando choca con lo espiritual es eso como un cortocircuito. Nos damos cuenta que hay un mundo espiritual que ignorábamos. Y ellos, aunque estaban enseñados como judíos en la ley y todo, pero era un choque muy grande el ver ahí a Jesús, un hombre normal, con todas las necesidades que tiene cualquier persona, cansancio, a veces hambre, a veces sueño. No podían ellos pensar que ese era el Dios omnipotente que ellos habían adorado desde los tiempos de atrás, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No podían ellos pensar que ese hombrecito delante de ellos era ese Dios. Y se les costaba trabajo razonar aquello. Y qué bueno, podían ellos preguntar y hasta parecer tontos, pero ellos preguntaban al Señor. Y yo digo, a veces nosotros deberíamos hacernos un poquitito tontos y preguntarle muchas cosas al Señor. Aunque parezcamos tontos, ¿verdad? Que cosas que no entendemos. Preguntarle, Señor, ¿y esto por qué es así? Esto, enséñame. Y el Señor tiene la mejor disposición para enseñarnos. Porque Él es maestro de maestros. Para eso mandó el Espíritu de Dios. Para enseñarnos. Cuando algo pasa que en nuestra mente no entendemos, nuestro espíritu, o sea, nuestra alma está afligida, no documenta bien las cosas y cuando llegue ese momento, entonces es que nosotros tenemos que dirigirnos al Señor y decirle, no entiendo, explícame. Y el Señor te empieza a enseñar de la forma que se enseña a un niño, porque Dios es tan bondadoso, es tan comunicativo que te puede enseñar como se le enseña a un niño. Pero a veces nosotros, pues, en nuestra suficiencia, porque estamos conscientes que somos suficientes para muchas cosas. Y el Señor quiere que la suficiencia nuestra venga de Él. Él sea el suficiente en nosotros. Y esto realmente ocurrió con un tal Pedro. Pedro dijo, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo voy a ser fiel. Cuando Jesús le dijo, va a haber una situación, va a ser apresado el pastor, va a ser dispersa las ovejas, comienza el Señor a hablarle lo que va a pasar. Entonces todos estaban impresionados, porque apenas comenzaban a caminar, 3 años. Apenas estaban comenzando a anunciar el reino de buenas a primeras a aquel que es el enviado que han esperado por tantos miles de años, porque habían pasado años esperando ese Mesías. De buenas a primeras dice, me tengo que ir. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Dice, no, pues así tiene que ser. Entonces Pedro fue pues la voz cantante, ¿no? Ese es el carácter del suficiente. Y el Señor también lo usa. Porque el Señor usó a Pedro muchas cosas. Lo usó cuando fue ahí a la transfiguración. Lo usó. ¿Por qué? Porque él era el vocero. Aquel que no se iba a callar. Aunque lo tuvo que callar por un tiempo, si no iban a pensar que estaba loco lo que había visto. En Mateo 26:33, cuando Jesús comienza a explicarle así muy detalladamente lo que iba a ocurrir, aunque ellos no lo podían recibirlo como Dios quería que se recibiera, Pedro respondió diciendo, aunque todos tropiecen por tu causa, yo jamás tropezaré por causa tuya. Yo no voy a tropezar por causa tuya. Aunque todos tropiecen, aquí están los 11. Yo soy el número 12, ¿no? Aunque todos tropiecen, yo no voy a tropezar. Eso es autosuficiencia. Porque ahí estaban aquellos también que estaban como él. Jesús le dijo, mira, de cierto te digo que esta noche, antes que gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y
todos los discípulos dijeron lo mismo. Eso lo habíamos pasado por alto muchas veces. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Nosotros, aunque tengamos que morir, ahí vamos a morir contigo. Nosotros vamos a hacer lo mismo que dice Pedro. Pero Pedro fue la voz cantante primero, ¿no? Y el Señor quería darnos la lección a través de este Pedro. Este Pedro, si nosotros vamos a ver la potencia que había en Pedro, Pedro fue el que decidió caminar sobre el mar. Los otros discípulos se quedaron en el bote. Cuando vieron a Jesús que venía caminando por el mar de Galilea, Pedro le dijo, si eres tú, di que yo vaya y yo voy. Ven. Fue el único, más nadie se arriesgó. Él era un carácter decidido. Era un carácter decidido, pero había todavía mucha autosuficiencia en él. Yo puedo. Pero él le dice, si tú dices yo voy, ven. Y entonces fue, pero sabemos que se hundió. Dio unos pasos y se hundió. Porque empezó el temor, empezó a pensar, oye, lo que estoy haciendo es anormal, como yo voy a caminar por arriba del mar, es imposible. No sé, qué cosa llenó su mente que se hundió y empezó a clamar. Pero bueno, ese Pedro para mí tiene un tremendo potencial, en fe, en muchas cosas. Pero el Señor quería enseñarle que aún esa autosuficiencia que había en él, hasta eso se tenía que ir. Y Dios permitió esto, porque a veces decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? ¿Qué me quieres enseñar? Siempre, en cada circunstancia, hay una enseñanza. Y si no aprendemos, pues yo no quiero pasar por otra situación. Yo quiero aprender de esa. Yo no quiero tener que pasar por otra. Este Pedro fue el que le dijo a Jesús, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? Cuando Jesús abrió completamente, podemos decir, su corazón y dijo, es necesario que beban mi sangre y coman mi carne, queriendo decir, es necesario que me escuchen y que vengan a mí. Pero él hablaba en forma espiritual. El idioma de Jesús era un idioma espiritual, mucha gente no entendía, no analizaban, o sea, eran tan naturales que no lo entendían. Y muchos discípulos se fueron, no de los 12. Y Jesús dijo, si ustedes también quieren irse, pues también tienen libertad de moverse, yo no estoy aquí amarrando a nadie. Pedro fue el que sacó la voz cantante y dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Mira, aunque no entendamos, ahí estamos contigo. Y ahí se quedaron. Pedro fue el que dio ese mensaje. O sea que para mí tiene, pues, un galardón por eso. Porque todos se quedaron callados y dijeron, esto está cosa dura, muy dura cosa. Este Pedro fue el que le dijo, cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro fue el que habla, dirigido por el Espíritu de Dios, dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. O sea que él recibía del Espíritu. Pedro era un hombre espiritual, pero de vez en cuando se le salía la veta carnal, que esa es la parte que sabemos nosotros que el Señor está tratando con nosotros. En ese mensaje, él fue el único que sacó un resultado que al Señor le agradó. Bienaventurado eres Pedro, bendecido 2 veces eres Pedro, porque te lo reveló, mi Padre te lo reveló. Pedro se hinchó y dijo, ay, qué bueno que soy bendecido, soy bienaventurado, porque mira, di una respuesta buena, ¿verdad? Él no sabía lo que le esperaba, hermano. Él no sabía lo que le esperaba. Pero este mismo Pedro que estamos nosotros hablando, que siempre decimos este Pedro terco, este Pedro que tanto que dice, fue uno de los que escogió Jesús para llevarlo al monte de la transfiguración. Nada más que escogió 3, Juan, Pedro y Jacobo. Él no escogió a los demás, él no escogió a Tomás, no escogió a Felipe, él no llamó a nadie, solamente llamó a estos 3. Le dijo, vengan conmigo y vamos al monte alto. Y subieron al monte alto y Jesús se transfiguró delante de ellos, que eso era pues era algo que ellos no iban a poder asimilar en su mente, tenían que asimilarlo en su espíritu, si no se reventaban allí. Hasta les cayó sueño, ellos creían que veían visión,
¿Cómo fue la situación allí? Que ellos estaban pensando, ¿será visión o será verdad? Esto no puede ser. Como Elías y Moisés, y ellos ya se murieron. ¿Desde cuándo la historia? ¿Cómo están aquí? Jesús, no, esto es un sueño. Ellos creyeron que era eso. Hasta inclusive, como en la fiesta de los tabernáculos, todos hacían tabernáculos de rama, dijeron, vamos a hacer 3 enramadas, y aquí empezó la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los frutos. Aquí nos quedamos en este monte. Y fue cuando de buenas a primeras, aquello se desaparece y queda Jesús solo. Ellos enseguida acomodaron la cosa, dijeron, aquí ya se está cumpliendo algo que ya... Pero el Señor no va a hacer eso con 3. El Señor va a hacer eso con su pueblo. Se desaparece y hoy viene una voz. ¿De dónde? Que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y dice, y cuando bajaron del monte, Jesús le dijo, no hablen de esto con nadie. Porque no había capacidad espiritual para poder asimilar esa cosa tan fuerte de decir, vengo del monte alto donde me encontré con Elías y Moisés. ¿Quién va a creer eso? Nadie va a creer eso. Y Jesús se transformó todo y una luz y aquí apareció y hablaban y, hermano, nadie iba a creer eso. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer como hizo María, guardar todo en su corazón y decir, bueno, algún día podremos contar lo que vimos, pero desde el momento solamente lo hablaban esos 3. Siempre vamos a ver nosotros un testimonio, 3 es testimonio perfecto. Siempre vamos a ver que el Señor empieza a enseñarnos a un remanente, a un remanente. No todo el mundo asimila la parte espiritual, o sea, lo que es lo espiritual no puede asimilarlo, porque no está capacitado, como está diciendo Mirna, muy sabiamente. Antes de que nosotros fuéramos carne y sangre, éramos espíritu y estábamos con Él antes de la fundación del mundo. Porque dice que nosotros hemos sido criados antes de la fundación del mundo, hemos sido planeados antes de la fundación del mundo y después venimos nosotros a ser carne y sangre aquí en la tierra. Pero ya desde cuándo nosotros estábamos ya reservados para este tiempo. Pero nos acostumbramos a caminar según carne y sangre, según nuestra mente, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Y nos acostumbramos a esa forma. Pedro vivió mucho tiempo así, siendo un pescador, siendo un hombre pues sin letra, del vulgo, gente que se codeaba con no la flor y nata de lo que había allí, sino que lo peorcito, porque ahí lo dice. ¿Cómo? Sin letras y del vulgo, ¿cómo hablan así? ¿Cómo hablan de esa forma? Si ellos no tienen preparación, no tenían ninguna preparación Pedro, como no lo tenía Juan tampoco, como otros de los discípulos. Pero este mismo Pedro fue el que cuando fue Jesús apresado, porque lo dice que fue Pedro, en todos los evangelios no te dice que es Pedro, dice uno de ellos, cortándole la oreja al sobrino, o sea, a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja, ¿recuerdan? Pero en Juan dice, Pedro, que tenía la espada, inmediatamente él dijo, yo voy a defender a Jesús. Y él creía que la defensa iba a ser con carne y sangre. Él creía que la defensa iba a ser así. Y cuando Jesús fue apresado, lo pueden encontrar en Juan 18, en verso 10, dice, lo quiero leer, hermano, porque a veces dicen, no, ese no fue Pedro, sabe Dios quién fue Pedro. Entonces Simón Pedro, que traía una espada, la desenvainó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo tenía por nombre Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, guarda la espada en su vaina, la copa que mi padre me ha dado, no la he de beber. Y sabemos que él le repone la oreja a este siervo del sumo sacerdote. Inmediatamente hace un milagro de sanidad tremenda, le volvió a poner la oreja en su lugar. Le dijo, no es así, Pedro. Pedro salió en defensa, pero había alguien que estaba mirando ahí a Pedro. Uno de los sobrinos del siervo vio cuando Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Todos estaban en medio de aquella confusión, los discípulos salieron corriendo, Pedro salió en defensa porque él había dicho, yo te voy a defender, aunque yo tenga que morir, yo te voy a defender. Jesús dijo, no, dejen salir a todos estos, yo soy. Recuerdan que cuando le dice yo soy, todos los soldados retroceden y se caen,
porque ahí se levantó el carácter ese de yo soy. Y no lo dijo para asustarlo ni apantallarlo, sino yo creo que actuó así para que todos aquellos corrieran y se fueran. Pero cuando le dice eso, dice, todos corren, dice, y todos los soldados cayeron y retrocedieron. Este Pedro experimentó momentos bien importantes en la vida de Jesús, en muchos aspectos. Él buscó a Juan, su hermano, él era el que corría para que las cosas fueran hechas bien. Tiene un carácter muy bonito, Pedro, pero era muy suficiente, muy autosuficiente. Y Dios tenía que quitarle eso, de alguna forma. ¿Cómo lo podía hacer? Bueno, Jesús es apresado. Vamos a vernos nosotros allí, pues, en aquel dilema, en el momento que lo apresan. Ellos están confundidos. ¿Cómo es posible nuestro líder ahora mismo apresado? ¿Qué va a pasar con él? Pedro y posiblemente Juan, yo creo que fue Juan el que iba con Pedro, le dijeron, vamos a ir nosotros mirando a ver dónde lo meten, a dónde, qué hacen con él. Y se llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote y entonces ellos van al patio de la casa del sumo sacerdote. Muy veladamente. Pedro se queda afuera, Juan entra porque a Juan ya lo conocían. Yo supongo que era Juan. Yo estoy sacando la conclusión que fue el que más se arriesgó, porque Juan es el único que estuvo al pie de la cruz. Yo creo que ese no tenía ni miedo. Como él lo conocía, la criada del patio del sumo sacerdote, le dijo, pasa, y entonces él introdujo a Pedro. Le dijo, Pedro, pasa, vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa con el maestro. Juan nunca tuvo problema. Juan nunca tuvo problema, nunca le preguntaron, nunca le pidieron el ID. Pero tenía otro carácter. Juan era manso. Juan era, no tenía miedo. Una de las características más delatantes para nosotros es cuando tenemos miedo. El miedo nos hace presos. Pedro tenía miedo. Pedro tenía miedo. Él estaba asustado. Él quería servir al Señor, pero en medio de eso había un miedo, había un temor. No más que entra, oye, cuando tú tienes temor de algo, oye, enseguida caes en la trampa. No sé cómo, pero enseguida caes en la trampa. No más entran ellos, la criada que estaba en la puerta cuidando el patio, le dice, ¿y este quién es? Le pregunta a él. Yo quiero que leamos esto, hermano, porque Dios usa todo, hermano. El Señor usa todo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí en este versículo. Ahora enseguida les digo. Capítulo 18, Juan, en el verso 10. No, vamos a ir un poquito más adelante, 15. Simón Pedro y otro de los discípulos iban siguiendo a Jesús, y siendo otro discípulo conocido del sumo sacerdote, se introdujo al patio con Jesús. Pero Simón Pedro se quedó afuera a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló con la que cuidaba la puerta e hizo entrar a Simón. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Simón, Simón es Pedro, ¿eres tú también de los discípulos de este hombre? Él le contestó, no, yo no soy. ¿Por qué no se lo preguntó a Juan? Fíjate, ¿cómo le dice? Esta mujer sabía que Juan era discípulo de Jesús. Le dice, ¿eres tú también discípulo de este hombre? Sí, yo digo, ¿cómo es que Pedro, por qué no dijo que sí? Si Juan sabía que era discípulo de Jesús. Pero ya empezó el miedo. No, yo no soy, yo no sé por dónde va a venir, pues, no sé por qué me está preguntando esto, pero no soy. Ya comenzó él en su suficiencia, ahí le llegó hasta ese punto. Entonces la criada que cuidaba, dice, y los siervos y los guardias se encontraban de pie, calentándose junto a una fogata que habían hecho porque había frío. Y Simón también se encontraba junto con ellos de pie, calentándose. En el 25, vamos a saltar al 25. Estando pues Simón Pedro de pie calentándose, le preguntaron diciendo, ¿no eres también tú uno de sus discípulos? Pero él volvió a negar. Ya ahora son los soldados, los que están allí. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Pues sí, ¿por qué no dijo que sí? Si él dijo que podía morir con Jesús.
Él dijo, aunque a mí me mate, yo te voy a defender. Ahí se le fue la cosa. Él dijo, no, yo no soy, no soy. Entonces, uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Simón le había cortado la oreja, y estaba bien enojado porque le había cortado la oreja, él reconoció enseguida a Pedro y dijo, yo creo que este es el que estaba allí que le cortó la oreja a mi tío. Tiene que ser él. Le dijo, yo no te vi allí en el huerto. No te vi allí. Yo digo, era difícil, yo creo que poder descubrirlo, porque todos con barba, barbudos, peludos. No es fácil. En la noche todos los gatos son bardos. Pues es difícil reconocer en la noche, en la oscuridad. Pero este dijo, ¿no te vi yo allí en el huerto con él? ¿No te vi yo allí? Simón lo negó de nuevo, y si tú vas a otro de los evangelios, dice, y comenzó a maldecir y a decir y a negar, y en eso el gallo cantó y se acordó. Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante una vez. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a echarle la culpa al gallo? Vamos a decir, ahora, pero mira este gallo, ¿por qué tenía que haber hecho eso? ¿Y por qué tenía que haber cantado? Mira qué bochorno yo haberlo negado. Pero el Señor preparó el gallo. El Señor lo preparó. Porque el Señor tiene control de todo. De Él es la tierra, su plenitud, los animales, todo. Todo está debajo de Él. O sea que de Él es todo. Le dijo al gallo, ándale, canta, canta antes que me siga negando, porque él iba a seguir negando. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice, cuando se acordó la palabra que había recibido del Señor, dice, lloró amargamente. Se sentía, mira, por el suelo. Me vino a la mente cuando yo leí esto, una de las primeras veces que yo lo leí, Jesús una vez dijo, y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y eso no le habrá dado vuelta por la mente a Pedro diciendo, la regué, lo negué, no pude. Lo que yo prometí, como dice, no sé qué cosa es mejor, no prometer o prometer y no cumplir. ¿Qué cosa es mejor? Él prometió y no cumplió. Entonces fue peor que los discípulos, porque los discípulos no prometieron nada. Bueno, sí dijeron, nosotros vamos aquí y no te vamos a dejar y nosotros vamos, pero en ningún momento el Señor les llama la atención a los demás discípulos, sino la lección fue para Pedro, porque nos quería dar una lección a nosotros. La autosuficiencia que tenía Pedro de que yo sí puedo. Mira, nosotros podemos porque el Señor puede. Y si somos fuertes, porque Él es fuerte. Y la fuerza de nosotros viene de Él. Y de esto tenemos que estar bien plantados, hermano, nosotros digerir eso. Que si hoy somos fuertes, porque Él es fuerte, Él es el que me da la fuerza. Porque por mí mismo, yo no puedo. Por mí mismo tiendo a tener miedo, veo las limitaciones que tenemos. En Jesús, el Señor no tenía miedo a nada. Jesús no tenía miedo a nada. Ustedes pueden ver a mí todo lo que Él pasó. Lo quisieron despeñar una vez y pasó en medio de ellos y no pudieron tocarlo. Y tú dices, ¿cómo pudo pasar en medio de...? ¿Se hizo invisible? No, Él no tenía miedo. Cuando tú no tienes miedo, los demás te tienen miedo. Cuando tú manifiestas esa seguridad, los demás, algo respalda a este que tiene tanta seguridad, ¿sí? Como Juan. Juan nunca tuvo miedo. Juan fue allí y estuvo 6 horas ahí al pie de la cruz esperando que pasara lo que iba a pasar. Más nadie, bueno, María y las demás mujeres, María Magdalena y todos que estaban de lejos. Pero ahí estaba Juan con María, la mamá de Jesús. Ahí estuvieron. María, ¿qué te iba a perder si estaba perdiendo su hijo? Un hijo vale más que la vida de uno. ¿Qué iba a perder? Pero Juan no tenía miedo. Juan no tenía miedo a aquellos que podían haberlo crucificado junto con Jesús. Él no dijo nada más, sin embargo, cumplió lo que no cumplió Pedro. Tú dices, wow, Señor, yo tengo que aprender en esto. Muchas veces fallamos, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que venir delante, Señor, perdóname, Padre, pues yo, no pude y llegué a hacer esto pero no podemos decir, pero la culpa la tuvo el gallo. No podemos decir eso, porque siempre nosotros queremos echar la culpa a algo, ¿verdad? Bueno, y lo hice porque esto,
o lo hice por aquello, o lo hice, yo le contesté por esto y le contesté por aquello. Nosotros tenemos muchas excusas. Dios no es buró de quejas en cuanto a excusas. Tú puedes decir al Señor, Señor, yo vengo a quejarme delante de ti. Mira, yo vengo delante de ti a hablar en esto. Ahora, pero Dios no es un buró de quejas donde cual nosotros estamos quejándonos del hermano, nos estamos quejando de aquel, nos estamos quejando de la situación, nos quejamos de esto. Dios no admite eso. El Señor no admite eso. Yo sí puedo decirle, Señor, ayúdame, mira, meto la pata todos los días, no puedo, no entiendo cómo es lo que tú me estás enseñando y lo que estoy viviendo. Podemos con todo nuestro corazón abrir nuestro corazón a Dios, en todo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es ver y excusarnos de lo que hicimos delante de Dios, cuando el Señor no admite ese tipo de excusa, sino reconocer, Señor, perdóname. Y fue lo que hizo Pedro. Eso fue lo bueno que hizo Pedro. Pedro fue, dice, y lloró amargamente. Dios le dolió mucho lo que hizo. Hay un arrepentimiento total. Mira, cuando verdaderamente nosotros nos arrepentimos delante del Señor, de seguro que te va a levantar. ¿Por qué? Vamos a ver a Pedro. Pedro respondió. O sea, Jesús respondió a Pedro con un buen desayuno. ¿Saben eso? Mira que le preparó buena mesa, ¿sabes? Le hizo un tremendo pez, un barbecue de pez. Si usted va a Israel, usted va a ver que en el desayuno te dan pescado, en el almuerzo te dan pescado y en la comida te dan pescado. Porque se come pescado allí constantemente. Tienes el Mediterráneo acá y tienes por aquí el Mar de Galilea. Así que tienes pescado hasta para aventar para arriba. Es la costumbre de comer ahí pescado. Los discípulos, el Señor le había dicho, espérenme allá en Tiberias, váyanse allá a Galilea, vayan para Galilea, allí los voy a encontrar, me voy a ir delante de ustedes, allá los voy a encontrar en Galilea. Ellos eran galileos, ellos vivían en la zona de Galilea donde está el mar de Galilea. Pues para allí ellos era familiar aquello, porque allí es donde ellos pescaban, donde vivían, donde todo allí. Y ellos se fueron allá, al mar de Galilea. Se fueron a un pueblecito que se llamaba Tiberia, que da al mar de Galilea. Y ahí estaban ellos diciendo, bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues vamos a pescar. Era lo que sabían hacer. Y se fueron a pescar. Pescaron toda la noche, pero no pescaron nada. Ay, bueno. Yo digo, quizás hasta Pedro pensó, es que yo me porté mal. Es que por esta razón las bendiciones no vienen. Porque mira lo que hice. Todavía me duele que haber negado a Jesús cuando yo le dije que yo lo iba a defender. Yo no sé lo que pasó por la mente de, esto es parafraseando, no sé qué pasó por la mente de Pedro, pero como la mente de Pedro, la mente de cualquiera de nosotros se parece mucho porque pensamos siempre en que fallé en algo. Y cuando estoy segura que hemos fallado, entonces pues sí decimos, esto es por esto y esto pasa por esto. Y entonces estamos seguros que está pasando algo por lo que yo hice. Y se metieron la noche entera y no pescaron nada. Estaban bien, pues, y así. ¿Y ahí qué hacemos? Eso está en Juan 21. Vamos a ver, en Juan 21. Dice en el primer versículo, después de esto nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberias. El mar de Tiberias es el mar de Galilea, que da, o sea, Tiberia y el mar le rodea, es una parte del mar de Galilea donde está ese pueblo. Y se manifestó de este modo. Se encontraban reunidos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Cuando Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos les dijeron, nosotros también vamos contigo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Jesús dijo que le esperáramos aquí en Galilea y no ha venido. Vámonos a pescar. Eso es lo que sabemos hacer en nuestra profesión. Y se fueron a hacer lo que acostumbraban a hacer. Y fueron y abordaron la barca, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, estaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se daban cuenta que era Jesús. Ustedes no sepan que todas las veces que los discípulos se encontraron con Jesús resucitado, no lo reconocían. No lo reconocían. Lo reconocían por las acciones que hacía. Como pasó en el camino de Maús, que ahí se acercaron a estos dos discípulos, Jesús se acercó
Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué están hablando? No lo reconocieron a Jesús. Después de 3 años y medio usted caminando con una persona, ¿tú lo conoces hasta de lejos? Pues claro, no lo reconocieron. Dice, estaba en sus ojos velados para poder ver a Jesús. Y él le dijeron, si tú eres forastero, tú no sabes lo que ha pasado aquí, que crucificaron a un hombre que era bueno, un hombre que dijo que era el Mesías, que iba a restaurar todo. Y buena primera, mira que, ¿y tú dónde has estado metido que no te enteras de eso? Y Jesús, oyendo todo lo que estaban hablando, no descubrieron a Jesús. Hasta que entonces, en la casa, cuando llegaron al lugar donde fueron a comer, el hombre, pues, Jesús tomó el pan y cuando parte el pan, ahí se les cayó completamente la escama de los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. Pero no por su rostro, sino por sus acciones. Siempre descubrieron a Jesús por sus acciones, no por él en sí, su físico. Yo creo que su físico era muy diferente. Estoy segura de ello. El Señor no se lo reveló. Y no lo revelará a nosotros tampoco, ¿no? O sea que nosotros tenemos que conocer al Señor por esas acciones. Por eso cuando vemos que el Señor hace un milagro en medio de nosotros, decimos, el Señor. No vemos al Señor, pero sabemos que Él ha actuado, que Él ha hecho, porque vemos sus acciones, ¿verdad? Y todas las veces que Jesús resucitado se le apareció a los discípulos, ellos lo descubrían por lo que hacía, por las acciones que Él hacía. Cuando Jesús está en la orilla del mar de Galilea, ya les tenía puesto sus brasas, ya tenía un pescado ya asadito, ya le tenía preparado el desayuno, era tempranito en la mañana, ellos habían tratado de pescar en toda la noche y no habían pescado nada, estaban pues hasta deprimidos, no tenían que comer. Pero ya Jesús tenía preparado pan y un pescado, debe haber sido un tremendo pescadote, ¿no? Para comer a todos ellos, ya tenía preparada la comida. Entonces ellos no descubrieron quién era Jesús. Dice, entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos le dijeron, no tenemos nada de comer. Él les dijo, arrojen la red al lado derecho de la barca y lo encontrarán. Bueno, hemos estado pescando toda la noche, no hemos ni un solo pescado. Bueno, vamos a tirarla a la derecha. Siempre la derecha habla del lugar de Dios. Cuando vemos, ustedes van a ver en la tipología, siempre cuando habla de la derecha, a la derecha estarán las ovejas, a la izquierda los cabritos, los duros de corazón, ¿no? Siempre cuando habla del lado derecho está hablando del lugar de su diestra. Él te toma de su diestra, que es su mano derecha, ¿no? Échalo por la derecha. Pues le echaron, yo me imagino que ellos le echaron por la izquierda y por la derecha todas las veces y toda la noche, a ver por dónde salían los peces. Inmediatamente aquella red se llenó de peces, 153 peces grandes. Porque ellos cuando iban a la orilla sacaban los chiquitos y los botaban otra vez al mar, porque eso no resolvía nada. No, eran 153 peces grandes. Tú dices, bueno, ¿y por qué 153? Porque está escrito, todo lo que está escrito tiene una resonancia. 100 porque habla de plenitud. Cuando habla de 100, está hablando de plenitud. 50 porque habla de jubileo de libertad. Y 3 porque es un testimonio completo, perfecto. Por esa razón es mencionado eso. Cuando ellos entonces sacan y no pueden levantar la red, pero la red no se rompía. Estaba ocurriendo un milagro, porque la red se les rompía. Ellos siempre estaban remendando las redes. Siempre se la pasaban remendando. Cuando no estaban pescando, estaban remendando las redes porque se les rompían. Por los peces, por las espinas, por tantas cosas que tienen los peces que les rompía las redes. Dice, después de que la arrojaron no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces que habían capturado. Eso fue una acción milagrosa. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, este es nuestro Señor, este es nuestro Señor. Cuando Simón escuchó que era nuestro Señor, tomó su túnica, se la ciñó a sus lomos porque estaba desnudo y se arrojó al mar para llegar hasta Jesús. Y los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red repleta de pescado, pues no se encontraban muy lejos de tierra, sino como unos 100 metros. Estaban cerca de no se pesca tan cerca de la orilla, porque cerca de la orilla no se pesca nada. Estaban cerca de la orilla, dice. Y al llegar a tierra miraron unas brasas puestas con un pescado encima
y pan. Ya Jesús les había preparado la mesa, ya Jesús les había preparado el desayuno, pero estaba mostrando, les estaba enseñando a ellos que ellos tenían también que traer alimento, porque nosotros tenemos alimento para dar, ¿eh? Por eso Jesús les dijo, vengan y denme de comer también. Entonces, dice, entonces Simón Pedro subió y arrastró la red a tierra repleta de grandes pescados, 153, y aunque era tanto el peso, la red no se rompió. Y ese fue un milagro grande. Aparte de la pesca tan milagrosa, por eso le llaman la pesca milagrosa, porque era imposible que fuera a la orilla, que fueran tantos y que la red no se rompiera, porque siempre se rompía. Luego Jesús les dijo, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era nuestro Señor. Ninguno le quería preguntar porque es que no se parecía. Ellos descubrían todo eso por la acción del milagro, pero no podían ellos, el físico, emparejarse con ese físico y el otro físico que caminó con ellos 3 años y medio. No se parecía. Un Cristo glorificado, por eso dice en las Escrituras, dice, si antes los conociste así en la carne, ya no lo conocerás así. Ya no lo ves así. Tú dices, caramba, esto está difícil. No, eso lo dice la Escritura, así dice. Y nunca los discípulos pudieron descubrir quién era, solamente por las acciones. Acercándose, pues Jesús tomó pan y unos pescados y les ofreció. Y esta es la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Bien, vamos a ver a Pedro aquí. Pedro sabía que tenía que arreglar cuentas con Jesús. Pedro sabía que tenía que arreglar cuentas con Jesús. Pedro sabía que Jesús sabía eso porque fue quien le profetizó. Le dijo, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y él le dijo, no, que ¿cómo tú vas a decir eso? Imposible, no, yo te voy a defender. No, yo no. Corto. Mucha gente dice. corto. Esa palabra, yo no voy a cumplir eso. No, reprendo. No. Tuvo que pasar la vergüenza porque tenía que salir. A veces nosotros decimos, ¿por qué sale de mí esta cosa si yo ya el Señor me había sanado de este carácter agrio? Hay personas que vienen a Cristo con un carácter agrio que no hay quien lo aguante. Y el Señor lo endulza. Y otros vienen con un carácter demasiado pacífico. El Señor los ajusta. Él es el restaurador. Pero cuando sale esa beta, es para que te des cuenta que todavía el Señor está trabajando contigo. Porque el Señor tiene que trabajar con nosotros. No quiere decir que el Señor quiera hacer a todo el mundo igual como unos soldaditos autómatas. No, todo el mundo igual. No, tú tienes tu carácter, tú tienes tu forma de ser, tú tienes muchas cosas en ti. Dios las respeta, el Señor las respeta. Pero cuando son cosas que están viniendo contra Él mismo, contra su santidad, Él va a tratar con eso. Y contra nosotros mismos, porque a veces pues tenemos un arranque. Ahí en el arranque es donde pecamos. ¿De verdad esa? Ahí es donde se sabe lo que hay en nosotros. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando uno está enojado, lo que sale por ahí, y te das cuenta de que todavía hay muchas cosas ahí que tienen que ser sanadas, ¿verdad? Por eso cuando viene un enojo así, lo mejor que es, mira, aunque nos atoremos. Es cierto. Dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. El necio. ¿Por qué? Porque es prudente en sus palabras. Y eso le pasó a David. David era un hombre muy prudente en sus palabras. Por eso fue escogido para trabajar en el palacio, para estar ahí cantando y tocando música a un rey loco que era Saúl. Porque si no, imagínense, si hubiera rumorado todo lo que estaba pasando en el palacio. ¿Te imaginas si no hubiera sido prudente David? ¡Qué desprestigio! El rey está loco, hace esto y hace aquello. No, él, lo que pasaba en palacio, ahí se quedaba. Era un hombre prudente en palabras. Y esa era la petición más importante cuando estaban buscando un trabajador para que trabajara en el palacio. Pedro no era prudente. Pero todo lo ponía afuera. Yo no hago esto, yo sé que no, yo sí que esto, ¿no? Pero el Señor tenía que usar eso
usar eso para el bien. O sea, su carácter, su fortaleza, el Señor lo iba a usar para bien, porque el Señor cambia las cosas. Aún cambia, ¿verdad? Tu carácter determinado, el Señor lo va a causar para bien. Los que no van a causar un espíritu triste y quebrantado, pues el Señor tiene que levantarlo, porque ¿quién aguanta eso? Dice, ¿quién soportará el espíritu afligido? ¿Quién? Cuando uno anda con una persona que siempre está afligida y quejándose, es un momento que tú dices, ay, yo quisiera salir por ahí un cohete y irme lejos de esta persona, pero no lo aguanto, porque te tumba. Si tú no eres fuerte, te va minimizando, y hay un momento que tú estás cantando el mismo tango que él. ¿La verdad? Porque o sea que te haces parte de eso. Ajá. Entonces, eso es lo que el Señor está ajustando a nosotros. Él nos está ajustando. Y es para bien de los demás, para bien del pueblo de Dios y para bien de nuestra relación con Él. Pues así todo Pedro estaba cuscurridizo ahí diciendo, ahorita me va a sacar en cara lo que hice, ahorita me va a sacar en cara lo que hice. Ahorita me va a decir, ¿tú qué dijiste? Porque la regular, así son nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres actúan así a veces. ¿Tú qué dijiste eso? Y mira que tú la regaste. Nuestros padres de la tierra, pero el Señor no es así. El Señor saca provecho de la situación. En Él no hay pérdida, nunca hay pérdida en el Señor. Pedro, como estaba en esa situación, dice, al terminar ellos de desayunar, Jesús mira a Simón Pedro y Pedro, ay mi madre, ahorita viene la cosa. Jesús mira a Simón Pedro, sí Señor. Simón, ¿me amas más que estos? Ay Dios, fíjense, a él le hicieron 3 preguntas allí en el patio de la cárcel, o sea, en el patio de la casa del sumo sacerdote. Ahora Jesús le hace 3 preguntas. Ah, qué casualidad. No, en Dios no hay casualidad. 3 preguntas le hace Jesús. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis bebitos, mis corderos. Entonces apacienta mis corderos. ¿Sabes que apacentar los corderos no es tan fácil? Porque son bebitos, son la oveja bebé antes del año. Un trabajo de mucho cuidado porque son bebitos. Le volvió a preguntar la segunda vez, dice aquí, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis carneros, apacienta ahora los grandes, los machos de las ovejas, los líderes, porque carnero es el líder, ¿no?, de las ovejas. Apacienta también, para eso te estoy preparando, no solamente para que apaciente los corderitos, sino también los carneros. Ah, sí, Señor. Pero ya la tercera vez le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, no he terminado, ¿me amas? Entonces ahí el Señor, imagínate, Pedro ya estaba pues ahí, ¿por dónde viene la cosa? Entonces le dice, Señor mío, tú sabes todas las cosas, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, bueno, ahora apacienta mis ovejas. Las ovejas ya pues es parte de pues todo lo que es el remanente, ¿no? De lo que es el rebaño, que son ya las hembras, ¿no? O sea, el resto de todo el rebaño. Tú vas a ser preparado para apacentar todo mi rebaño. Por eso te estoy tratando así. Porque tú tienes que aprender a dominarte. Uno del fruto del Espíritu es dominio propio, ¿no sabe? Podemos decir, vamos a poner que sea el 9º fruto. Es dominio propio. Cuando una persona tiene dominio propio, ya puede dominar todo. Dice, es como el caballo que se le pone la rienda y tú lo manejas. ¿No es verdad? Los que manejan caballo, yo me he montado 2 veces en mi vida en caballo nada más, pero yo sé que tú lo diriges por esa rienda y lo mueves como tú quieres. Entonces le está diciendo, Pedro, tú todavía tienes que ser dirigido. Entiendes que tú tienes que ser dirigido y tienes que dejarte dirigir ahora por el Espíritu de Dios. Entonces Pedro, ya pues completamente ya compungido, le dice el Señor, mira, en verdad te digo, que cuando tú eras más joven, tú mismo te ceñías los lomos y andabas por donde tú querías,
Pero cuando tú seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá los lomos y te llevará donde no quieras. Y es cierto, ¿cuánto no hemos tratado con ancianos? ¿Verdad? Yo veía que mi mamá a veces se ponía el guante, y recuerden que se ponía guante porque no quería que le vieran sus manos viejas. Y un día me la encontré llorando porque había metido 2 dedos en un solo dedo y decía, ni guante me sé poner, ni guante. Me partió el corazón. Digo, mami, yo tampoco. A mí me pasa igual, porque no estamos acostumbrados a usar guantes, pero era que ya no tenía, pues no se milaba bien. Un día llegamos aquí a la iglesia y venía con el vestido al revés. Y yo, ¡ay, mami tiene el vestido al revés! Cuando termina el culto me voy rápido al baño a cambiar el vestido. ¿Por qué no se daba cuenta? Porque había que ayudarla, había que vestirla, había que ayudarla en todo. Y eso es lo que le estaba mostrando. Cuando tú eres joven, tú hacías lo que querías, te movías, te ceñías, ibas a donde quieras. Pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, otro te llevará. Dice, esa es la forma que quiero que actúes. Y le estaba diciendo cómo el Espíritu de Dios iba a trabajar en él. Esto dijo mostrando con qué muerte él habría de glorificar a Dios. Sabemos que es la muerte al sí, a la persona, a uno mismo. Muerte de uno mismo. O sea, lo que es uno ceder a lo que Dios quiere. Dice, después de haber dicho esto, solamente le dijo, sígueme. Ahí lo vas a aprender. Sígueme. Así vas a aprender cómo es ser ceñido, cómo es ser movido, cómo es ser dirigido. ¿Y sabes qué? Pedro aprendió. ¿Sabes qué aprendió Pedro? Si tú te vas a las epístolas de Pedro, tú dices, wow, este hombre aprendió la lección. ¡Qué tremendo! Porque él se dio cuenta de que aún en medio del error, el Señor le saca, es como el diamante, ¿no? Que es algo ahí bruto, ahí que no tiene, y el refinarlo y el refinarlo lo hace valioso. Y eso realmente fue lo que hizo con Pedro. Si tú te vas ahí a Primera de Pedro, tú vas a ver en los escritos de Pedro, no se parece en nada a este Pedro, para nada. Dios trabajó en el corazón de Pedro y Pedro se dejó trabajar. Se dejó trabajar porque entendió lo que estaba pasando. Después que Simón Pedro pasa por esto, se voltea, dice, y miró que lo seguía el discípulo que en Jesús amaba, el mismo que se recostó en el pecho de Jesús durante la cena y le dijo, Señor mío, ¿y quién es el que te va a entregar? Al verlo Pedro dijo Jesús, Señor mío, y porque Pedro fue el que le dijo a Juan, pregúntale a Jesús quién lo va a entregar. Hasta eso quería saber, porque Jesús había dicho, alguien me va a entregar de vosotros, alguien me va a entregar. Pregúntale. Juan, tú que estás ahí cerca de Jesús, pregúntale. ¿Cuánta gente nos ha dicho a nosotros, hermano, tú que estás cerca del Señor, ora? ¿No es cierto? Todos aquí tenemos esa experiencia, ya que el Señor te oye a ti, ora tú y pídele tú. Bueno, pues aquí también pasó lo mismo. Dile que te va a entregar. Y Juan pues le preguntó, entonces el Señor le dijo, el que moje conmigo la sopa, todos mojaron. Y tenía que ser por discernimiento, ¿no? Todos mojaron porque la costumbre era mojar la sopa con él. Dice, aquel que le preguntó a aquel, le dijo, al verlo a Pedro dijo, Jesús, Señor mío, ¿y este qué? ¿Este también te negó? O sea, no que te negó, este dijo que te iba a defender también. O sea, ¿y este qué? ¿Qué vas a hacer con este? Con Juan. Y a veces nos pasa a nosotros así. Bueno, Señor, ¿por qué tú tienes que probarme a mí? Mira, el hermano tal, él nunca le pasa nada. Y a mí me tiene que pasar esto y tengo que pasar por esta situación y tengo que pasar por... ¿Y este qué? Mira, no vamos a tener sabiduría si preguntamos así. No va a haber sabiduría en eso. Mira, a ver lo que le dice. Jesús le dijo, mira, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. La solución no está solamente en ver qué le va a pasar a aquel y qué no le va a pasar a aquello. Y qué trato tiene Dios con aquel y qué trato tiene con Nora, qué trato tiene con Idalia, qué trato tiene con este, qué trato con... Eso no es asunto mío. Eso es asunto del Señor. Los negocios son de Él. Si no, tú síguele. Tú síguele. Le dijo, tú no tienes que ver con eso. Porque decían que Juan no iba a haber muerte. Porque Juan nunca negó a Jesús y estuvo con Jesús al pie de la cruz. Dijeron, 100+. Este sí que fue fiel.
El fiel es este, el que amaba al Señor. Este sí va a ser fiel, este no se va a morir. Y todos decían que él iba a estar ahí hasta que Jesús volviera. Todo eso se hablaba. Jesús le dice, esto no es asunto tuyo. Así que se divulgó esta declaración entre los hermanos que aquel discípulo no habría de morir, pero Jesús no dijo que no había de morir, sino si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué te importa a ti? Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas, fue el que escribió esto. Pedro aprendió la lección. Si tú te vas a Primera de Pedro, capítulo 4, no, esas epístolas de Pedro están tremendas. Cómo él escribió unas cartas que no se parecen en nada. Es como si fuera otra persona, ¿eh? Pero verdaderamente el Señor lo cambió en otra persona, a Pedro. Lo hizo noble. Él siempre tenía su carácter determinado. Sí, Pedro era así. Y el Señor respetó eso en él. Porque así era Pedro. Pedro era la voz cantante. Pero ya con más prudencia. Ya tenía más cuidado de no hablar. Vamos a ver en Primera de Pedro 4:12, cómo dice. Le dice, no se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han sobrevenido, como si alguna extraña cosa les sucediera, pues estas son para probarlos. Pues ya tenía él la experiencia, ¿no? Mira, vivimos de experiencia en experiencia, hermano. Verá que cuando pasamos por una experiencia, ya aprendimos la lección, ¿no? Desgraciadamente así es. Así es. Aprendemos de experiencia en experiencia y él aprendió de experiencia en experiencia. Dice, si no, regocíjense. O sea, cuando usted está pasando una prueba, dice aquí, Señor, Pedro, que te regocijes. Él no se regocijó, él lloró amargamente, pero aprendió la lección. Si no, regocíjense por ser partícipes de los padecimientos del Cristo, para que de la misma manera también se gocen y se regocijen en la manifestación de su gloria. Si por causa del nombre del Cristo son vituperados, dichosos son, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Esto lo aprendió en medio de la aflicción. Cuando viene la aflicción, hermano, el corazón se ensancha y entonces entendemos a los demás. Cuando no pasamos por situaciones así, no, que todo nos viene bien. Y qué bueno que todo sea bueno, que no haya problema ninguno. Pero cuando viene el conflicto, nosotros podemos decir, bueno, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? Nos enseña que tenemos que perdonar, que tenemos que tener control de nosotros mismos, porque el Espíritu de Dios nos da el control para hacerlo, porque ese es uno de los frutos del Espíritu, el tener control de mis reacciones, tantas cosas que nos enseña el Señor en medio de todo, y Pedro lo aprendió. Dice, y si por causa, dice, solo que ninguno de entre vosotros padezca ni como homicida o como ladrón, pero si padece como cristiano, no tema, sino glorifique a Dios en ese mismo nombre. No te metas en problemas de otra índole, pero si es porque eres cristiano o porque amas al Señor y eres vituperado, eres abochornado, eres menospreciado, pues alégrate, gózate, no discutas, gózate. Y ora por la persona que no entiende, pues no está entendiendo eso. Vamos a ver ahí también en 1 Pedro 5, y todas estas epístolas están tremendas. Es tremendo lo que dice. En el capítulo 5, verso 6. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Humillarnos delante del Señor no es andar siempre ahí pues cabizbajo a ver qué, no, es reconocer siempre que Dios tiene control de nuestras vidas. Somos de Él, somos propiedad de Él, somos de Él. Él nos ha adoptado como hijos amados. Somos sus hijos. No somos bastardos, como Él dice, ustedes no son bastardos. No son personas que no tienen padre, no tienen nadie que los represente. Yo soy vuestro Padre. O sea que tenemos un Padre eterno. Entonces, estamos conscientes de esto. Esto se lo estaba pasando Pedro al pueblo de Dios, a nosotros. Dice, ¿cómo podemos hacerlo? Echando toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tienes ansiedad en esta mañana por algo, podemos estar ansiosos por algo y
Dios mío, y esto y aquello, y qué hacemos y cómo, qué solución encuentro. A veces cuando no encontramos solución nos ponemos ansiosos, nos cae mal la comida, no queremos comer o queremos comer mucho, porque hay muchos que les da por comer mucho, ¿no? Y nos da por comer, para poder saciar esa ansiedad. Dice, no, y quiero repetirle de nuevo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Hay alguna ansiedad en esta mañana? Échala sobre Él. Es una forma de poder complacer a Dios. Déjeme decirle, complacemos al Señor cuando podemos echarle ansiedad. Tú no se lo eches a un hermano, tú no se lo eches a tu esposo, no se lo eches a tu esposa, no te lo eches a su hijo. La ansiedad se la echas a Él. Tú tienes ansiedad porque no se resuelven las situaciones, échasela a Él. Él carga con tus ansiedades, es parte del proyecto de Dios. Porque Él quiere un pueblo que viva en ese esplendor de su presencia. Y solamente en esa lucha no lo vamos a vivir ni lo vamos a experimentar. Sean sobrios, estén alertas, porque su adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No andamos nosotros buscando a ver por dónde anda el león, por dónde nos va a comer. Si nosotros tenemos que poner la ansiedad en el Señor. Pedro nos da ese consejo dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando habla del pueblo de Dios, y siempre el pueblo de Dios se le nombraba como un pueblo alegre, un pueblo de expresión, un pueblo que se despreocupaba de los enemigos, no le tenía miedo a los enemigos, tenía forma de enfrentar los enemigos siempre con seguridad. O sea que el pueblo de Dios siempre se destacaba en ese carácter, que no tenía temor. Ese carácter no ha cambiado, hermano. Podemos nosotros enfrentar todas estas situaciones. Hay situaciones, todas las vamos a tener que enfrentar. Hay momentos que tenemos que enfrentar enfermedad, muerte, situaciones de relación, situaciones financieras, situación de relación con los que están alrededor nuestro, trabajadores, o sea, gente que nos afecta, los familiares, porque dice que los enemigos peores serán los de la casa. A veces tenemos más guerra con los de la casa que con los afuera de la casa, ¿no? Pero en todas el Señor nos ha puesto que toda ansiedad tiene que ser puesta sobre Él, porque tiene cuidado de nosotros. Entonces, vamos a echar mano a todas estas cosas que Pedro, pues en la experiencia que pasó Pedro, que fue muy amarga, muy triste, que pasó días muy difíciles, que pensó hasta que su ministerio se le había acabado. Pienso que hasta pensó en eso, que hasta su ministerio se le había acabado, como se le había acabado a Judas. Él vio cuando Judas se ahorcó. No sé, el ministerio de Judas se había acabado. Él dijo, ¿seré yo el otro? No sé. Yo no sé lo que pasó por Pedro. Pero quizás pensó muchas cosas que nosotros no están escritas. Pero yo me pongo en los pies de Pedro y digo, qué mal yo me hubiera sentido cuando yo, después de prometerle al Señor que iba a ser fiel hasta la muerte, de buenas a primeras le fallo. Y aún habiendo profetizado el Señor esa palabra. No vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? No vamos nosotros a llegar a ese punto, sino a entender de que el Señor nos ha enseñado en este tiempo a poder sobrellevar todo y sacarle jugo a las situaciones. Y sí hemos crecido, y sí vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Todos vamos a seguir creciendo. O ese es el plan que nosotros tenemos, ese es el plan que tiene el Señor con nosotros. Ese es el plan que hizo con los discípulos, ese es el plan que comenzó a desarrollar y ese es el plan que hizo con Pedro. Por eso Pedro después cuando habla aquí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 19, donde dice, también tenemos la segura palabra profética, la cual hacen bien en estar atentos como una lámpara que ilumina el lugar oscuro hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Ese sol tiene que resplandecer, el sol de justicia es el Señor. Tiene que resplandecer en nuestros corazones, sabiendo esto antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto o privada, porque la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados por el Espíritu de Dios. Nosotros ahora vamos a hablar impulsados por el Espíritu de Dios también. Por eso es importante la palabra que sale de nuestra boca. Por eso es importante la palabra que le damos a nuestros hijos,
que le decimos, yo voy a dar una profecía sobre mis hijos, voy a decir que van a ser buenos, van a ser valientes, van a ser fuertes, y Dios va a ser la fortaleza de ellos. Lo que sale de tu boca se va a producir. O sea que esto tenemos que, ¿cómo podemos decir? Evaluarlo y decir, Señor, es hora de que esto se cumpla en tu pueblo. Pero primero desátete de todas tus ansiedades, porque no vas a poder dar un paso cargado de ansiedad. Y síguele, es todo, seguir al Señor, en todo lo que el Señor está haciendo. En todas estas cosas, bueno, pues estamos contentos y reconociendo que el Señor es el que es fiel en medio de todo esto. Yo le doy gracias al Señor porque todo lo que sufrió el apóstol Pedro y todos ellos, porque también vemos nosotros como Felipe le dice al Señor, muéstrame el Padre y nos basta, y se sintió después hasta mal de haberle preguntado eso al Señor. O sea, como que no tenía fe. De Tomás, cuando Tomás ahí rumoró delante de los discípulos diciendo, solamente si yo toco sus heridas, creo que ese es Jesús. Solamente. Pero yo no lo creo. Yo no creo que sea Jesús. Si yo lo vi destrozado ahí, lo desbarataron. Cuando Jesús fue a la cruz fue destrozado, hermano. Dicen, no había nada sano en él. A él lo golpearon de todo, le arrancaron las barbas, le arrancaron el pelo. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jesús? Y Tomás decía, yo lo vi, es imposible. Pero no se lo dijo a Jesús, pero el Señor sabía lo que había dicho. Y cuando se acercó también a Tomás, arregló cuentas con Tomás, porque el Señor arregla cuentas también. Él no le dijo, Tomás, ¿sabe que me dijo el discípulo tal de que tú dijiste que aquel dijo que...? No, el Señor no anda en eso. Eso es chisme. Eso es chisme. Él se acercó y le dijo, Tomás, acércate, toca mi costado y mira mis manos. Y mira que yo soy. Eso fue todo lo que le dijo. Porque el Señor es tan bueno, hermano, que no nos así restriega en la cara los fallos nuestros. La gente sí lo hace, pero el Señor no lo hace. Dios no es así. El Señor es amor. Ven, Tomás, acércate, tócame, mira mis heridas. Lo único que hay en el cielo, podemos decir, hecho por los hombres, son las heridas de Jesús. ¿Sabes qué? Ahí están sus huellas. Ahí están sus huellas. Porque ella había resucitado, le dijo, tócame, toca mis manos, toca mi costado. Porque por aquí le metieron una lanza que salió sangre y agua. Toca mi costado y ves que soy yo. Cuando él no tocó, Tomás no tuvo que tocar nada. Solamente dijo, Señor mío y Dios mío. Se postró y dijo, eres tú, Señor, no tengo que tocarte, eres tú. Ya. No tuvo que decirle nada de lo que había hecho, solamente le tocó en su corazón. Y tuvo que pasar por la vergüenza de reconocer que había dudado también. Él había dudado. Todos dudaron, hermano, pero todos fueron restaurados. Nosotros muchas veces hemos dudado, a veces, Señor, ¿por qué tú no haces esto? Y mira que, ay, Señor, cómo tú lo haces con fulanita, pero no lo haces conmigo, mira mi familia. Y estamos nosotros pues siempre diciendo, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Y aquel por qué? Si aquel es peor que yo. Porque a veces pensamos así, no lo decimos, pero decimos, ese, yo soy más fiel que ese. Y mira, y con este Señor, no, tú síguele. Es la parte que nos toca a nosotros hacer. Síguele y Él va a seguir el trato contigo. Te va a estar enseñando en cada cosa. No te lamentes, dice, en la condición en la cual has llegado o cual te ha tocado vivir. Hay muchos que dicen, he tenido malas decisiones en mi vida y mira hasta dónde he llegado. ¿Sabes qué? Hay restauración en Dios. El Señor es el restaurador de nuestra alma. Él nos puede restaurar completamente y poner nuestros pies sobre la roca y comenzar a caminar de nuevo, pero hay que seguirle para que Él haga el trabajo completo. Vamos a ponernos en pie. ¿Cuántos quieren realmente que el Señor haga ese trabajo completo? Porque en esto hay que determinarlo, hermano. De veras, esto hay que determinarlo. Yo quiero.
Yo no me, como dice, no me conformo, como dice el canto, yo no me conformo a lo que tengo. Yo quiero seguir adelante, yo quiero poder reflejar lo que Dios me manda a reflejar. ¿Qué cosa es la vida de Él? Su gloria. La gloria que me diste, Padre, se las he dado a ellos. O sea que nos ha dado una gloria. ¿Y dónde está? Pues la dejé en el escaparate allá en la casa porque está muy difícil sacar esa gloria para afuera. Está en ti, para que el Señor, pues, está en ti. La responsabilidad, la gloria de Él la tengo yo y cada uno de nosotros. Padre, la gloria que me diste yo se la he dado a ellos para que ellos sean uno. ¿Uno con quién? Con el vecino de al lado, uno con Él. Si yo soy uno con Él, voy a ser uno con los demás. Pero no trates de ser uno con los demás y no ser uno con Él, porque ahí va a ser la tercera guerra mundial. Porque no podemos, no compaginamos. Tú comes taco, yo como pan. Tú comes tortilla, yo como pan, entonces ahí viene la discusión. Eso no funciona. Si tú eres uno con Él, puedes hacerte uno con los demás. Por eso iban misioneros al África, a la China, y sin conocer el idioma y pasando necesidad, porque eran uno con Él y amaban a esa gente. Y por eso Dios les daba la fuerza para poder hacerlo. Pero nosotros en la carne no podemos hacer nada. Simpatía, pero la simpatía no dura mucho. En el primer chasco se acabó la simpatía. Ay, ese era muy amigo mío, pero ahora es mi enemigo. No, pero cuando estamos unidos al tronco, podemos estar unidos con los demás también. Entonces, esa es la determinación que nosotros tenemos. Síguele, síguele. Señor, nosotros en esta mañana te damos gracias, Padre. El poder seguirte a ti, conocerte a ti como tú quieres ser conocido. Señor, es lo más grande que hemos recibido nosotros como seres humanos, Señor, aquí en la tierra. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias porque cuántos fallos tuvieron tus discípulos, pero ellos eran el muestrario que tú tenías para presentar, Señor, tu reino en aquel tiempo en el cual tenía que abrirse, Señor, esa dimensión aquí en la tierra, Señor. Y ellos tuvieron tremendos fallos, Padre. Pero mira, Señor, fueron restaurados, fueron levantados. Y ahí en el libro de los Hechos vemos las maravillas que tú hiciste con estos hombres que eran sin letra, eran del vulgo, eran lo peor, Señor. Pero tú, Señor, los puliste como diamantes, Señor. Padre, si tú pudiste haberlo hecho con ellos, Señor, ¿cuánto menos con nosotros, Señor? Igual, porque nosotros queremos ser tus discípulos, Señor. Y tú tienes multitud de discípulos, Señor. Tú dijiste que hiciéramos discípulos a todas las naciones, Señor. Nosotros queremos ser esos discípulos, Señor. El poder realmente caminar, Señor, en esta luz. Necesitamos tu luz, Señor. Necesitamos que de cada situación que a veces tenemos que enfrentar, tú saques, Señor, saques beneficio de eso, saques una realidad, Señor, de lo que tú quieres hacer, Padre. Que no sea, Señor, infructuoso, Señor. Cualquier situación que tengamos nosotros que vivir, Padre, tú nos vas a dar fuerza y nos vas a enseñar. Y como dice, Padre, aquí en las Escrituras, mejorar vuestros caminos. Y nuestros caminos son mejorados cuando te seguimos a ti. Permite, Padre, que nosotros haya, Señor, la determinación, Padre, de seguirte a ti en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier forma, Señor, que nuestra vida esté centrada en ti. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana, Señor, que podemos ver hoy un poquito más de tu luz. Permite que mañana podamos ver un poco más de esa luz en nosotros, Señor. Bendecimos a todo tu pueblo donde quiera que se reúnen esta mañana, Señor, a todo lo largo y lo ancho de la tierra, donde hoy se está congregando mucho pueblo tuyo para alabar tu nombre y para exaltarte a ti, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y nuestros corazones para poder recibir lo que tú quieres, Señor, lo que el Espíritu está dando a la iglesia, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermano.